Bueno, para empezar vamos a ver una visión general de lo que es la anatomía de la cadera. Es en realidad la articulación coxal o coxofemoral. Esta es una articulación sinovial que se relaciona entre el hueso coxal y el hueso fémur, especialmente en la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal. Esta es una articulación de un amplio rango de movimientos, como son abducción, aducción, la rotación externa, interna, la extensión y la flexión, incluso la circunducción. Además, requiere ligamentos y otras estructuras para cumplir sus funciones. Vamos a ver los huesos, el fémur, en su epífisis, lo que es la parte proximal del fémur, y cómo se articula con el hueso coxal. Esta se articula por medio de su cabeza y también se considera su trocánter mayor, que es la parte más prominente de la cadera. La cabeza es una superficie redondeada que entra en lo que es la superficie del acetábulo. Esta se une al cuerpo del fémur a través del cuello, que es corto, y también el trocánter mayor es importante ya que tiene inserción de los músculos glúteos mayores y ayuda para la rotación y movimientos de estos músculos alrededor de la articulación. Esta es la vista anterior y esta es la vista posterior, donde se aprecia más su trocánter mayor y su trocánter menor. Ahora vamos a ver el acetábulo, cómo se inserta la cabeza del fémur en el hueso coxal y las partes del acetábulo. Aquí se aprecia cómo la cabeza del fémur se está insertando en el acetábulo. El acetábulo tiene una cara semilunar. Esta cara semilunar está recubierta de lo que es ligamento. Tenemos también la fosa acetabular, que es una superficie profunda del acetábulo, al igual que el labrum acetabular. Este labrum está diseñado para darle profundidad al acetábulo y aumentar su carie articular, con la que se relaciona a la cabeza del fémur. Este labrum acetabular se cierra gracias al ligamento transverso del acetábulo. Entonces se crea la articulación de la superficie redonda que cubre todo el hueso y lo ayuda a articularse con el fémur, evitando que se desafe el hueso. Ahora, los ligamentos principales externos de esta articulación son el iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. El iliofemoral lo podemos apreciar anteriormente, al igual que el pubofemoral, y en la vista posterior vemos el ligamento isquiofemoral. Estos ligamentos rodean toda el área donde se articula la cabeza del fémur y el acetábulo. Entonces crean una capa protectora alrededor de la articulación. También dentro del acetábulo tenemos el ligamento redondo. Este se inserciona en la cabeza del fémur. Igual es muy importante para los movimientos de la articulación, al igual que el ligamento transverso, que ya se mencionó, que se une a lo que es el acetábulo y el labrum acetabular. Por último, esta articulación tiene lo que son las bolsas del iliopsas y trocanteria mayor. Están llenas de líquido sinovial y estas ayudan a disminuir la fricción de la articulación durante los movimientos. Los músculos de la cadera son un grupo que incluye numerosos músculos del muslo y de la cadera, cuya función principal es actuar sobre las articulaciones de esta región y estabilizar la pelvis. Sin estos, caminar sería imposible.
Entre los músculos podemos encontrar los que se encuentran en la capa superficial y los que se encuentran en la capa profunda. Músculos de la capa superficial. El primero que vamos a encontrar es el músculo glúteo mayor. Su inserción proximal es en el ilion posterior a la línea glútea, en la cara dorsal del sacro y el coxis, y en el ligamento sacrotuberoso. Su inserción distal son sus fibras que se insertan en el tracto iliotibial que se insertan en el condilo lateral de la tibia. Algunas fibras se insertan en la tuberosidad glútea del fémur. Su acción principal es extender el muslo y contribuir a su rotación lateral. Fija la articulación corsofemoral y contribuye a levantarse desde la posición sentada. El siguiente músculo que vamos a encontrar es el glúteo medio y el glúteo menor. Su acción principal del glúteo de ambos es abducir y rotar medialmente la articulación corsofemoral. Hablando del glúteo medio, su inserción proximal es en la cara externa del ilion, entre las líneas glúteas anterior y superior. Su inserción distal es en la cara del trocánter del fémur. Hablando del glúteo menor, su inserción proximal es en la cara externa del ilion, entre las líneas glúteas anterior e inferior. Su inserción distal es en la cara anterior del trocánter mayor del fémur. El tensor de la fascia lata. Su inserción proximal es en la espina ilíaca anterior superior, parte anterior de la cresta ilíaca. Su inserción distal es en el tracto iliotibial, que se inserta en el condilo lateral de la tibia. Su acción principal es seducir y rotar medialmente la articulación corsofemoral. Los músculos de la capa profunda. El primer músculo que vamos a encontrar es el piriforme. Su inserción proximal es en la cara anterior del sacro y ligamento sacrotuberoso. Su inserción distal es en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Hablando del obturador interno, su inserción proximal es en la cara pélvica de la membrana obturatriz y los huesos que la rodean. Su inserción distal es en la cara media del trocánter mayor del fémur. Ambos tienen la acción principal de rotar lateralmente la articulación corsofemoral cuando está extendida y la abduce cuando está flexionada. Estabiliza la articulación corsofemoral. Tenemos a los gemelos superior e inferior. Su inserción proximal del superior es la espina isquiática, mientras que la inferior es en la tuberosidad isquiática. Su inserción distal es en la cara medial del trocánter mayor del fémur. Su acción principal es rotar lateralmente la articulación corsofemoral cuando está extendida y la abduce cuando está flexionada, y estabiliza la articulación corsofemoral. Y finalmente tenemos al cuadrado femoral. Su inserción proximal es en el borde lateral de la tuberosidad isquiática. Su inserción distal es en el tubérculo cuadrado de la cresta intratrocantera del fémur y el área inferior de este. Su acción principal es rotar lateralmente la articulación corsofemoral y estabilizar la articulación corsofemoral. Ahora pasemos a la irrigación, que va a estar principalmente por la arteria femoral profunda, circunfleja femoral medial y lateral y la obturatriz. Empezando por la femoral profunda, esta tiene origen inferior al ligamento inguinal. Va a discurrir profundamente entre los músculos pectineo y aductor largo, descendiendo por detrás de este último sobre la cara medial del fémur. Su distribución va a ser para irrigar los músculos de los compartimentos medial, posterior y parte lateral del anterior. Siguiendo por la circunfleja femoral, tanto la medial como la lateral van a tener origen en la arteria femoral profunda. La medial, por su parte, va a proporcionar arterias posteriores, dividiéndose en ramas ascendente y transversa, y aporta la mayor parte de la sangre para la cabeza y el cuello del fémur. La lateral se divide en arterias ascendente y descendente. La ascendente irriga la parte anterior de la región glútea, la descendente se une a la red arterial periarticular de la rodilla. Por último,
La obturatriz va a tener origen en la arteria ilíaca interna o como arteria accesoria de la arteria epigástrica inferior. Recorre pasando a través del foramen obturado y entra en el compartimiento medial del muslo, dividiéndose en ramas anterior y posterior. La anterior va a irrigar músculos obturador externo. La rama posterior irriga músculos que se insertan en la tuberosidad isquiática. Ahora, en una vista posterior vamos a poder observar que van a haber arterias que forman una anastomosis periarticular alrededor de la articulación coxofemoral, dando origen a las arterias retinaculares. Las arterias retinaculares son ramas de las arterias femorales circunflejas, las cuales van a irrigar el mayor volumen de sangre a la cabeza del fémur. Por último, tenemos al drenaje, que va a estar principalmente por la vena ilíaca externa, donde de igual manera encontramos a la circunfleja femoral, tanto medial como lateral, a la vena femoral profunda y la vena femoral. Vamos a ver la inervación del área de la cadera de la articulación coxofemoral. Esta inervación se sitúa a través de las ramas sensoriales de nervios glúteos, femorales, obturador y ciático, que podemos observar aquí, los nervios ciático, glúteo, medio superior e inferior. Es importante mencionar que esta inervación está dada al igual que los músculos que están cerca inervados por estos nervios. En la cara anterior y anterolateral de la cápsula articular tenemos a los nervios femoral y nervio obturador. El nervio obturador lo podemos apreciar más medialmente y que el femoral. En la cara posterior tenemos las ramas del nervio ciático, en la cara posterior medial las ramas del nervio del cuadrado femoral y en la cara posterior lateral podemos apreciar las ramas articulares del nervio glúteo, como son los nervios glúteos superiores. Ahora vamos a analizar algunos movimientos que tiene esta articulación coxofemoral, que están dados gracias a los músculos y articulaciones y todo lo que acabamos de ver sobre su anatomía. Primero tenemos la abducción de la cadera, que esta es un movimiento lateral, lo podemos ver aquí. Los agonistas son los músculos glúteo medio, glúteo menor, el tensor de la fascia lata, los podemos apreciar aquí, y los sinergistas son el sartorio, glúteo mayor y el piriforme. Igualmente tenemos la que es la flexión de la cadera. Este es un movimiento anterior. Los agonistas o músculos principales son el psoas mayor, el ilíaco, el recto femoral, el sartorio, el tensor de la fascia lata, el pectíneo, el aductor largo. Y los sinergistas son el aductor corto y el grácil. Bien, vamos a hablar hoy sobre la asociación posterior y anterior de la cadera. Primero hay que saber cómo se produce una luxación, y este se produce cuando la cabeza del fémur se sale de la cavidad redondeada del acetábulo en el hueso coxal. Esto puede ser por diversas causas, como traumatismos de alta energía que veremos más adelante. Cuando sucede esa luxación, se va a producir un desgarro a nivel de la cápsula y del ligamento redondo. Esto va a provocar que la vascularización de la cabeza se vea afectada y comprometida debido a la lesión del pedículo vascular posterior superior. Aquí les voy a explicar ahora la luxación posterior interior. La luxación posterior se va a caracterizar porque presenta complexión, rotación interna y aducción de la extremidad. En cambio, la luxación anterior se va a caracterizar por la flexión, rotación externa y abducción. Ahora pasamos a una de las clasificaciones que en este caso es de Thompson-Einstein para las luxaciones posteriores de la cadera. Vamos a tener la tipo 1, que es la luxación sin fractura,
La tipo 2, que es una luxación con fractura simple de la ceja posterior del acetábulo. La luxación tipo 3, que es la luxación con fractura diminuta de la ceja posterior del acetábulo. Bueno, también vamos a tener la tipo 4, que es la luxación con fractura del techo acetubular. Y la tipo 5, que es la luxación con fractura de cabeza femoral. En otra clasificación vamos a ver que la segunda descripción de Colonna de la clasificación de Velvet. Aquí las lesiones traumáticas de cadera pediátrica se van a clasificar en tipo 1, la cual va a ser separaciones transepifisiarias con o sin dislocación de la cabeza femoral del acetábulo. Las de tipo 2, que son fracturas transcervicales desplazadas y no desplazadas. La tipo 3, que son fracturas cervico-troncanterias desplazadas y no desplazadas. La tipo 4, que son fracturas intertrochanterias, según Rocott-Geert et. Es muy común que se produzca la luxación de cadera por una fuerza muy intensa que va a golpear la rodilla flexionada, y esto puede causar que se empuje la cabeza del fémur hacia atrás. Aquí podemos observar un ejemplo en el cual hay un impacto contra el salpicadero del vehículo en un accidente de tráfico. Aquí se puede observar en la radiografía que cuando el fémur está desplazado hacia atrás, la pierna afectada parece más corta y está girada hacia adentro. Y cuando el fémur está desplazado hacia adelante, la pierna está rotada hacia afuera. Para diagnosticar esto, simplemente el médico lo que va a hacer es examinar la zona. Y pues aquí se va a dar cuenta si existe una luxación. También se van a tomar radiografías para confirmar el diagnóstico y así poder comprobar si hay fracturas. El tratamiento consiste en maniobras para colocar la cadera en su lugar, el reposo también, en cambio o la inmovilización por un corto tiempo. También las fisioterapias nos pueden ayudar. El tratamiento consiste en maniobras para poder colocar la cadera en su lugar, posiblemente reposo en cama, inmovilización por un corto tiempo y las fisioterapias. Antes de la reducción de cadera, se administra al paciente un sedante para que no sienta dolores en esta parte. Va a haber una técnica que es la de Capitán Morgan, en la cual la persona se va a encontrar boca arriba sobre una tabla rígida en el suelo. Las caderas se van a mantener presionadas y el terapeuta lo que va a hacer es suavemente flexionar la rodilla de la persona y moverla para que quede encima de la articulación de la cadera. Después, el terapeuta va a colocar su rodilla debajo de la rodilla de la persona afectada y la va a elevar debajo de la rodilla mientras empuja el tobillo hacia abajo, y de esta forma poder solucionar este problema. La tomografía computarizada nos va a ayudar a detectar fracturas y cualquier resto o fragmento de hueso o cartílago de la articulación. Ahora vamos a hablar de la luxación congénita de la cadera. En esta va a existir una pérdida de contacto total de las dos superficies que forman la articulación en condiciones normales, y esto va a ser al momento del nacimiento. Las causas, la mayor parte de las veces, es por un paro parcial del crecimiento intrauterino en la región de la cadera. Si la alteración se produce antes del tercer mes de embarazo, la cadera aparece ya luxada en el momento del nacimiento. Esto se va a llamar luxación de tipo embrionario. Entre los factores de riesgo que vamos a encontrar es la presentación ompodólica y los antecedentes familiares de displasia de cadera. También van a ser pertenecer al sexo femenino y el oligoamnios. Para diagnosticarlo se realiza una exploración física en donde vamos a encontrar maniobras de exploración que llamamos Ortolini y Barlow, y una ecografía. También una radiografía nos puede ayudar en el diagnóstico. La prueba de Ortolini y Barlow solo se realiza abduciendo y aduciendo
Es suavemente la cadera presionada para descubrir cualquier reducción o luxación de la cabeza femoral del acetábulo verdadera. En los tratamientos podemos encontrar el arnés de Pavil, el cual nos ayuda a reducir la cadera y consiste en la colocación de una férula de aducción que mantiene las piernas abiertas y por lo tanto las caderas reducidas. La artrosis de cadera. Como tal, es un tipo de artritis degenerativa que ocurre con mayor frecuencia en personas de más de 50 años, aunque también puede ocurrir en personas más jóvenes. En la artrosis, el cartílago de la articulación de la cadera se desgasta gradualmente con el paso del tiempo. A medida que el cartílago se desgasta, se daña y se vuelve más áspero, y disminuye el espacio articular que protege los huesos. Al suceder esto, los huesos empiezan a rozar, lo que ocasiona el dolor de esta enfermedad. Para compensar la pérdida de cartílago, los huesos dañados pueden comenzar a crecer hacia afuera y formar protuberancias óseas. En esta imagen podemos apreciar más las protuberancias óseas. Entre las causas, esta no tiene una causa específica, pero hay determinados factores que pueden hacer que una persona sea más propensa a tener la enfermedad. Entre ellos está la edad avanzada, antecedentes familiares de artrosis, lesión previa en la articulación de la cadera, obesidad y formación incorrecta de la articulación de la cadera al nacer. Esta afección es conocida como displasia del desarrollo de la cadera. Las causas antes mencionadas también son factores de riesgo, pero hay otros, como la tensión repetida de la articulación, ciertas enfermedades metabólicas, como la diabetes, el sexo y la genética. Para el diagnóstico, este se basa en un interrogatorio entre el médico y el paciente sobre los tipos de síntomas que padece y sus características, seguido de una exploración de la articulación de la cadera y sus movimientos. Mediante la exploración, el médico puede objetivar el grado de artrosis que existe. Pero para confirmar el diagnóstico, es necesario efectuar una radiografía de cadera. Para el tratamiento, actualmente no existe un tratamiento que pueda curar la artrosis, pero sí se puede aliviar los síntomas, retrasar su evolución y mejorar la calidad de vida. Para ello se dispone de varias alternativas, entre ellas están las medidas físicas. Entre ellas está el controlar el peso corporal, ya que disminuir el peso puede ayudar a que la cadera no esté soportando tanto peso y disminuye el dolor. También corregir las malformaciones o alteraciones anatómicas y hacer ejercicio. El siguiente método son los fármacos. Estos pueden ayudar a aliviar el dolor. Y el tercer método es la cirugía. En esto se reemplaza la articulación por una prótesis metálica. Generalmente se realiza en casos severos de la enfermedad, en donde el paciente se ve muy afectado por ella. Bien, ahora les vamos a presentar un caso clínico de luxación de cadera. Paciente de 9 años y 9 meses de sexo masculino que sufrió accidente de tránsito en calidad de conductor de bicicleta al ser arrollado por un automóvil, que le generó traumatismo directo en la cadera derecha. Ingresó en la institución de salud donde le identificaron mediante radiografías la existencia de luxación posterior de la cabeza femoral derecha e intentaron la reducción cerrada no exitosa, por lo que le remitieron a un hospital de mayor complejidad. Ingresó en dicho hospital hemodinámicamente estable. En el examen físico presentó dolor en cadera derecha, acortamiento y rotación interna del miembro inferior, con gran limitación funcional para lograr arcos de movimientos. En el diagnóstico, el Servicio de Ortopedia y Traumatología, con los hallazgos clínicos y radiológicos, identificaron la existencia de fractura intracapsular desplazada, clasificada como grado 2 de Delbet y Colonna. Por su compromiso transcervical, se inició manejo analgésico y colocación de tracción cutánea. El procedimiento quirúrgico se identificó luxación
completa de la cabeza femoral en la parte posterior irreductible, razón por la cual se procedió a realizar osteotomía de trocante mayor. Para posibilitar la reducción de la luxación, se observó fractura capital, fractura del acetábulo, lesión del rodete, ruptura del ligamento redondo y ruptura capsular, lo que corresponde a un traumatismo de muy alta energía. Bueno, para el tratamiento se efectuó una reducción de la fractura y de la luxación y se fijó con tornillo canulado de 7.0 y clavo de Steinmann de 1.5 antirrotatorio. Luego se realizó osteosíntesis acetabular con clavo de Steinmann y puntos de polipropileno 0 a través de un rodete. Inmediatamente se efectuó lavado del lecho operatorio y cierre parcial capsular. Se realizó de osteosíntesis del trocante mayor con 2 tornillos canulados de 4.0. Al final se colocó hemiespica de yeso en el miembro inferior derecho y se tomó radiografía de control posoperatoria. Por presentar adecuada evolución clínica en el periodo posoperatorio, en el cual se suministró analgesia de diporina y se implementó manejo antibiótico profiláctico con cefazolina. Se decidió asignar de alta hospitalaria con manejo de analgésico basado en paracetamol y continuación de manejo antibiótico profiláctico con cefalexina. En primer control postoperatorio, a los 2 meses del procedimiento quirúrgico, se observó estenosis de la cabeza femoral a través de control radiológico, para lo cual se sospechó necrosis avascular de la cabeza femoral, lo que se confirmó con gamografía ósea. Se inician terapias físicas para lograr rehabilitación y mejorar la calidad de vida del paciente, y se plantea la posibilidad de requerir reemplazo total de cadera en el futuro. Bien, pues de parte de mi equipo les queremos agradecer por su atención. Eso sería todo.